Bueno, pues buenas tardes. Yo soy la doctora Laura Ramírez, soy presidenta del Colegio Mexicano de Glaucoma y para mí es un gusto estar aquí platicando con todos ustedes desde las instalaciones del auditorio de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, a la cual agradezco el que nos haya facilitado su espacio para transmitir esta transmisión vía Facebook. Bien, vamos a hablar sobre un tema muy importante, opciones de tratamiento en el manejo del glaucoma, y para esto, bueno, lo primero que tendríamos que saber para aquellas personas que no están todavía muy sumergidas en el tema, pues hay que saber qué es el glaucoma, ¿verdad? El glaucoma es una enfermedad que afecta de una manera crónica y progresiva e irreversible las fibras del nervio óptico. Y esto puede provocar, si no se tiene un tratamiento oportuno, a la pérdida de la visión y la ceguera. El nervio óptico es una estructura que tenemos en la parte posterior del ojo y tiene la función de llevar toda la información de lo que vemos hacia el cerebro. Entonces, en esta enfermedad básicamente lo que se afecta finalmente es el nervio óptico. ¿Y por qué se afecta? Hay muchos factores, entre ellos el más conocido es el aumento de la presión intraocular. El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo, pero es la primera causa de ceguera irreversible. Esto es muy importante porque una vez teniendo ceguera por glaucoma, pues no hay vuelta atrás. Las cifras en el mundo son alarmantes, alrededor de 70 millones de personas tienen glaucoma, y 7 millones de estas personas ya están ciegas a causa de esta enfermedad. El problema es que muchos de los pacientes, la mayoría, desconoce que tiene glaucoma. Se estima que en pacientes desarrollados, un 50% de las personas con glaucoma desconoce que tiene la enfermedad. Y en países en desarrollo como el de nosotros, México o América Latina, se estima que un 90% de las personas desconoce que tiene esta enfermedad. El problema es grave. El 5% de los pacientes con glaucoma nos llegan al consultorio ya con una pérdida muy importante de la agudeza visual. Por eso es muy importante que implementemos medidas de atención urgente para poder prevenir ceguera por glaucoma en nuestra población. ¿Quién tiene riesgo de desarrollar glaucoma? Bueno, hablamos sobre factores de riesgo. Ciertos grupos étnicos tienen un poco de más probabilidad de desarrollar glaucoma, como las personas de origen afroamericano o los pacientes latinos, específicamente de ascendencia mexicana. Nosotros tenemos más riesgo, 4 veces más riesgo de desarrollar glaucoma en comparación a otras poblaciones. La edad también es un factor de riesgo. Después de los 40 años aumenta la probabilidad de que tengamos glaucoma. Como habíamos comentado, ciertos grupos étnicos como las personas hispanas, la historia familiar, si tenemos algún familiar directo con glaucoma, nuestro papá, nuestra mamá, algún hermano, tenemos más riesgo. El ser miope, el utilizar anteojos también implica un poco más de probabilidad, y algunos otros factores como la diabetes y la hipertensión arterial. Es muy importante que hagamos medidas de prevención de ceguera por glaucoma. La ceguera por glaucoma puede ser prevenible si realizamos un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno y efectivo. Esto va a disminuir no solamente el riesgo de ceguera, sino también disminuye considerablemente el costo económico o el impacto económico que pudiera tener esta enfermedad en la población mexicana. ¿Cuándo debo iniciar el tratamiento para glaucoma? Bueno, es muy importante saber que quien nos puede decir que tengamos o no tengamos glaucoma es nuestro médico oftalmólogo. Para esto es importante hacernos una revisión periódica, de preferencia una revisión anual después de los 40 años con nuestro doctor especialista en enfermedades de los ojos. Él nos va a hacer una serie de pruebas, una revisión clínica, a veces nos podemos apoyar de otro tipo de pruebas como un campo visual o una prueba de nervio óptico, y con esto podemos decirle a un paciente si tiene o no glaucoma. Una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento debe de ser implementado de forma inmediata. Esto con el propósito de prevenir la ceguera. Recordemos que en el glaucoma
la ceguera va apareciendo primero en el campo periférico. Vamos perdiendo primero campo en la periferia de nuestra visión y si no hay un tratamiento oportuno se va perdiendo campo visual y podemos perder incluso la visión central. Por eso es muy importante que en el momento que nos diga nuestro médico que tenemos glaucoma, que iniciemos un tratamiento inmediato. El propósito del tratamiento en glaucoma es detener la progresión. Esto es muy importante. El tratamiento para glaucoma no es para curar el glaucoma, es simplemente para intentar detener la ceguera por glaucoma. Actualmente todos los tratamientos están enfocados a disminuir la presión intraocular, que es finalmente lo que daña el nervio óptico. Hay varias opciones de tratamiento, afortunadamente. Actualmente tenemos muchas opciones que nos pueden ayudar a detener este problema. Tenemos el tratamiento farmacológico a base de gotas, el tratamiento con láser o bien el tratamiento quirúrgico, es decir, la cirugía. Generalmente los médicos oftalmólogos empezamos a proponer tratamiento farmacológico, es decir, gotas oftálmicas. ¿Cómo actúan estas gotas? Bueno, actúan reduciendo la presión intraocular mediante varios mecanismos. Uno, pueden reducir la producción de humor acuoso, que es el líquido que se produce en el ojo todos los días y que finalmente, si este líquido tiene problemas para salir, aumenta la presión y daña el nervio óptico. Entonces, las gotas de glaucoma pueden reducir la producción de humor acuoso, o bien el otro mecanismo es aumentar la salida del mismo fuera del ojo. Las gotas que reducen la producción de humor acuoso, hay varias estirpes farmacológicas, principalmente son 3, maleato de timolol, los alfa-adrenérgicos como la brimonidina y los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Estas gotas generalmente nuestro doctor nos las va a prescribir 2 veces al día, en la mañana y en la noche. También hay otro grupo de gotas que se llaman análogos de prostaglandinas y lo que hacen estas gotas es aumentar el flujo de salida del humor acuoso del ojo, es decir, facilitar la salida. Y bueno, entre estos medicamentos, como decía, tenemos los análogos de prostaglandinas, las cuales se prescriben 1 vez al día, generalmente por la noche, y los medicamentos colinérgicos, que estos generalmente se indican en un glaucoma muy específico que se llama glaucoma de ángulo cerrado. Es muy importante que sepamos que casi siempre nuestro doctor, la primera línea de manejo va a ser a base de gotas. Generalmente las gotas para glaucomas tienen una posología cómoda, se aplican 1 o 2 veces al día. Y también es muy importante remarcar que el tratamiento con gotas casi siempre lo indicamos de por vida. Esto es muy importante porque muchos pacientes se colocan las gotas de una forma muy irregular o nada más por cierto periodo y no. Es muy importante que el paciente se coloque sus gotas y hasta que no reciba ninguna indicación de su médico puede hacer un cambio de las mismas o una suspensión de las mismas. Bien, cada médico oftalmólogo va a elegir la gota adecuada de acuerdo a el estadio de la enfermedad, es decir, la etapa de la enfermedad, al tipo de glaucoma, al nivel de la presión intraocular. Generalmente iniciamos con un solo medicamento, es decir, un solo gotero, y paulatinamente vamos valorando a los pacientes. Si con una gota el paciente está bien manejado, bueno, pues vamos a seguir con el mismo manejo. Si a pesar de que dimos un primer gotero, el paciente sigue con la presión intraocular elevada o bien hay progresión de la enfermedad, nosotros podemos ir agregando gotas para evitar pues finalmente que progrese esta enfermedad. Los efectos colaterales de las gotas generalmente son mínimos. Algunos pacientes pueden reportar pues un poco de enrojecimiento, también las gotas pueden provocar a veces un poco de resequedad ocular, crecimiento de las pestañas o algunas reacciones alérgicas y dar comezón. Es muy importante remarcar que los efectos colaterales de las gotas generalmente son mínimos.
La mayoría de las gotas para glaucoma son bastante bien toleradas. Actualmente tenemos presentaciones en gota para glaucoma que son muy seguras y cómodas. Podemos tener opciones como presentaciones combinadas, es decir, goteros que tienen 2 o 3 fármacos en un solo frasco. Esto es muy importante porque ayuda a que el paciente pues pueda colocarse su tratamiento de una manera más cómoda. También actualmente tenemos presentaciones de medicamentos para glaucoma que se llaman libres de conservador, es decir, que no tienen sustancias agregadas como cloruro de benzalconio, que finalmente irrita un poco la superficie del ojo. Las tendencias van hacia que las gotas de glaucoma sean libres de conservador y esto va a hacer que cada vez las gotas de glaucoma sean más cómodas y den menos efectos colaterales. El beneficio de las gotas para glaucoma indudablemente supera sus pocos efectos colaterales y esto es muy importante que lo comprendan todos los pacientes. Algunos pacientes pueden decir, doctor o doctora, me molesta un poco la gota o a veces se me pone el ojo un poco rojito. Sí, finalmente pueden tener algunos pequeños detalles estas gotas, pero si ustedes ponderan, bueno, si esta gota me está preveniendo la ceguera, pues indudablemente va a superar con mucho el efecto colateral que me puede dar esta gota en comparación al beneficio de conservarme la visión. Es muy importante que sepamos aplicarnos las gotas de una manera correcta. Hay que lavarnos las manos antes de tocar el gotero, tratar de estar en una posición cómoda cuando nos coloquemos la gota, colocar solamente una gota. Esto es muy importante porque no es necesario vaciar el gotero. Las gotas para glaucoma están prescritas para que una sola gotita haga el efecto indicado, entonces no es necesario colocar 2 o 3 gotas en el momento de que nos estamos aplicando nuestro tratamiento. Es muy importante evitar que el gotero toque alguna superficie de nuestro ojo, esto con el propósito de no contaminar el gotero. Podemos bloquear el punto lagrimal en esta parte, ¿sí? Esto evita la absorción sistémica de la gota. Algunas gotas para glaucoma pueden tener un cierto sabor que a veces puede ser desagradable y si nosotros bloqueamos el punto lagrimal, eso ayuda a que la gota no pase hacia el torrente sanguíneo, hacia la garganta, hacia la nariz y no percibamos el sabor de la gota. Y bueno, una vez que coloquemos la gota también hay que tratar de limpiarnos el párpado para tratar de que no queden residuos de la gota en la superficie del ojo. Bueno, cuando a un paciente ya le dimos tratamiento a base de gotas y por algún motivo sigue progresando su enfermedad o ha sido ineficiente el tratamiento con gotas, podemos apoyarnos en el tratamiento con láser. Y aquí tenemos varias alternativas: la trabeculoplastía láser, la iridotomía y la iridoplastía láser. La trabeculoplastía láser consiste en colocar disparos de láser a una zona que tenemos que se llama malla trabecular. Esta zona es finalmente como un filtro por donde sale el humor acuoso, es decir, el líquido que se produce en el ojo, y el objetivo de este tratamiento es hacer esta zona un poco más permeable, esto con el propósito de reducir la presión intraocular. Lo proponemos generalmente, como había comentado, cuando ya el paciente tiene 1 o 2 o 3 tipos de gotas, o bien en aquellos pacientes que están siendo intolerantes a las gotas. El procedimiento es muy sencillo, se hace con anestesia tópica, se coloca anestesia en forma de gotitas. Es un procedimiento de bajo riesgo, es entrada por salida, el paciente llega, se hace su procedimiento, ese mismo día se va a su casa. Las ventajas de este procedimiento es que podemos repetirlo varias veces y finalmente es un procedimiento muy cómodo y básicamente sin efectos colaterales. Otro tratamiento que nos puede proponer nuestro doctor es una iridotomía o una iridoplastía. Estos tratamientos se proponen en pacientes que tienen un glaucoma muy especial que se llama glaucoma de ángulo cerrado, y el propósito de estos tratamientos es intentar abrir la zona de drenaje del ojo, o también podemos proponerlo cuando el paciente nos llega con un ataque agudo de glaucoma.
La iridotomía consiste en hacer un pequeño agujero en la periferia del iris, como decía, con el propósito de intentar abrir la zona de drenaje. Y la iridoplastía consiste en hacer varios disparos con láser también en la orilla del iris para intentar jalar esta orilla del iris y tratar de ampliar la zona de drenaje. Estos dos tratamientos, tanto iridotomía como iridoplastía, como menciono, generalmente se proponen en pacientes que tienen glaucoma de ángulo cerrado. Otra modalidad de tratamiento láser es el láser transescleral micropulsado. Este láser se aplica por fuera del ojo, es una tecnología relativamente nueva y el propósito pues es bajar la presión intraocular. El procedimiento se hace con anestesia local, pero este sí lo tenemos que hacer en un quirófano porque pues puede molestar un poquito, entonces necesitamos que un anestesiólogo nos ayude con una pequeña sedación para que podamos hacer adecuadamente el procedimiento. Este procedimiento también es entrada por salida y bueno, generalmente el paciente puede estar incómodo unos días, generalmente damos antiinflamatorios, analgésicos y bueno, también nos puede ayudar a bajar la presión intraocular. Por último, vamos a hablar de la cirugía. Tenemos actualmente múltiples opciones quirúrgicas. La cirugía mix o cirugía de mínima invasión, la trabeculectomía y los implantes valvulares. La cirugía mix significa cirugía de mínima invasión para glaucoma y este tipo de cirugía consiste en colocar dentro del ojo algunos dispositivos que ayudan a bajar la presión intraocular. Estos dispositivos generalmente son muy pequeñitos, hablamos de micras, muy pequeñitos. Se colocan obviamente en el quirófano, lo debe de hacer un cirujano experto. Pueden estar acompañados con un procedimiento de cirugía de catarata y generalmente la recuperación con estos procedimientos es muy rápida. La probabilidad de una complicación es mínima y finalmente estos procedimientos pues abren una puerta a un tratamiento quirúrgico un poco más seguro para el tratamiento del glaucoma. La trabeculectomía es la cirugía filtrante, es la cirugía tradicional en glaucoma y bueno, este tipo de cirugía consiste en hacer una conexión entre la cámara anterior, que es un compartimento que tenemos dentro del ojo, y el espacio subconjuntival. La trabeculectomía generalmente la indicamos para pacientes que tienen un glaucoma ya un poco más avanzado, un poco moderado o avanzado, en aquellos pacientes que ya hemos probado otros procedimientos como tratamiento con gotas o tratamiento con láser y que ha sido ineficiente. Y bueno, pues este procedimiento tiene buenos resultados, aunque tiene un poquito de más riesgo de una complicación, por tanto lo debe de hacer un médico oftalmólogo experto, de preferencia en cirugía de glaucoma. Por último, voy a hablar sobre los implantes valvulares. Estos implantes consisten en colocar un dispositivo que va en la parte externa del ojo y el dispositivo trae un tubo que va hacia la cámara anterior con el propósito de que salga líquido a través de este dispositivo. El dispositivo más utilizado en México es el implante de AMED. Y bueno, casi siempre estos dispositivos los colocamos en pacientes que tienen un glaucoma un poco más avanzado, donde también, al igual que la trabeculectomía, ha sido ineficiente el tratamiento con gotas o el tratamiento con láser, o también lo podemos proponer de primera intención en algunos tipos de glaucomas secundarios, como un glaucoma neovascular, que es un glaucoma provocado por diabetes, o glaucomas por traumas o glaucomas secundarios a uveitis. En fin, como vemos, el tratamiento para glaucoma actualmente tenemos muchas opciones, afortunadamente. El tratamiento ya se está volviendo muy individualizado de acuerdo al estadio de la enfermedad, de acuerdo a las necesidades del paciente. Y bueno, tenemos múltiples métodos para intentar retardar la progresión y evitar la ceguera por glaucoma. Es muy importante remarcar que un diagnóstico y un tratamiento oportuno va a hacer la diferencia entre conservar nuestra visión o no conservarla. Bien, espero que toda esta información les haya sido de ayuda
Y bueno, pues muchas gracias por este interés en nuestra página Glaucoma México. Muy bien, doctora. Sí, tiene una duda de Susana que pregunta, ¿cómo se diagnostica el glaucoma y tiene cura? Bueno, el glaucoma se diagnostica mediante una exploración oftalmológica. Es muy importante que vayamos con nuestro médico oftalmólogo. Él lo primero que va a hacer es tomarnos la presión intraocular, nos va a revisar la parte anterior del ojo y la parte posterior del ojo, específicamente nuestro nervio óptico. Si el médico oftalmólogo ve algún hallazgo de sospecha, puede pedirnos estudios complementarios como un campo visual o un estudio que se llama OCT. Y de acuerdo a esto, él nos puede decir si tenemos o no glaucoma. Y la segunda pregunta, bueno, el glaucoma actualmente no hay cura. Todos los tratamientos que tenemos para glaucoma simplemente implican retrasar la progresión de la enfermedad, pero bueno, afortunadamente tenemos muchas opciones como lo vimos en la presentación y bueno, no debemos de tener ceguera por glaucoma ya en nuestra época moderna. Ok, Samsu nos pregunta, ¿cuánto tiempo puedes usar gotas para glaucoma? Bueno, hay pacientes que tienen gotas y se mantienen con tratamiento a base de gotas incluso toda su vida. Hay pacientes que la gota ha sido muy efectiva y bueno, finalmente toda su vida pueden usar esta gota. Afortunadamente, como mencionaba, las gotas para glaucoma ya tienen menos toxicidad, ya son libres de conservadores y eso ayuda a que la gota dé menos alergia, dé menos ojo rojo, dé menos sensación de cuerpo extraño, resequedad y van a ser gotas mucho más toleradas, afortunadamente. Okay. Gloria Gómez nos pregunta, ¿podría indicarnos los síntomas de alerta, por favor? ¿De alerta de glaucoma? Lamentablemente el glaucoma es una enfermedad asintomática, se le llama el ladrón silencioso de la visión. Muchos de los pacientes con glaucoma no tienen ningún síntoma, porque pueden tener pues elevada la presión intraocular y a veces no duele, a veces no provoca enrojecimiento y como vamos perdiendo campo visual primero periférico, pues muchas veces no nos damos cuenta que estamos perdiendo visión en esta zona. Entonces, pues no hay síntomas. Es importante que mejor vayamos a una revisión de rutina, como mencionaba, una vez al año con nuestro médico oftalmólogo. Ok, Stella Estrada nos pregunta, ¿hay algún riesgo si viajo en avión si ya estoy diagnosticada con glaucoma? No, ningún riesgo. De hecho, un paciente con glaucoma puede hacer una vida completamente normal. El que nos digan que tenemos glaucoma no implica que tengamos una discapacidad. Podemos hacer una vida completamente normal. Simplemente debemos de acatarnos al tratamiento que nos indique nuestro médico oftalmólogo. Ok, Juan Carlos Cuevas nos pregunta, hola, ¿desde qué edad se puede prevenir el glaucoma? Bueno, el glaucoma, el factor de riesgo, los factores de riesgo más importantes son obviamente la edad, la historia familiar, el grupo étnico, la miopía. Un glaucoma puede aparecer en cualquier momento, incluso hay niños que nacen con glaucoma, pero generalmente la mayor frecuencia de glaucoma es después de los 40 años. Por eso se recomienda hacernos una exploración rutinaria después de esa edad. Okay. Gloria Gómez nos dice, me indicaron tengo retinopatía hipertensiva. Bueno, la retinopatía hipertensiva es una situación diferente a glaucoma. Es una entidad en donde por la hipertensión arterial se dañan las venas de nuestra retina. Aquí es muy importante diferenciar. La presión intraocular es una presión muy diferente a la presión arterial. El ojo todos los días produce humor acuoso, es un líquido que tenemos internamente que nos ayuda a nutrir todas las estructuras en el ojo y todos los días se drena este humor acuoso y esto genera una presión dentro del ojo y esta presión es muy diferente a la presión arterial. Okay. Omar Paulino Valdés nos dice, buenos días, ya perdida la vista, por glaucoma no hay nada que hacer, tengo 33 años. Bueno, si tenemos pérdida del campo visual por glaucoma, indudablemente no hay algo actualmente para poder revertir esta situación. Por eso es muy importante pues que tengamos una exploración oportuna y un tratamiento inmediato. Okay.
Nacho Juárez nos dice, ¿las gotas las puedo conseguir en cualquier farmacia? Sí, generalmente las gotas para glaucoma están prácticamente en todas las farmacias, hasta en zonas rurales podemos conseguir las gotas de glaucoma, no son difíciles de conseguir. Ok, también nos dice Gloria Gómez, mi papi tuvo glaucoma, yo siento como una piedrita y luces. Bueno, si sientes una piedrita, indudablemente hay que ir a revisión. Eso, lo más seguro es que no sea glaucoma, probablemente tengas un cuadro alérgico o tengas un síndrome de ojo seco. Y si ves lucecitas, pues tampoco esto es un signo de glaucoma, puede ser que tuvieras algún problema en tu retina. De todas maneras es muy importante que te revisen. A lo mejor decir que las gotas las tiene que recetar un médico. Sí. Es muy importante comentar que las gotas para glaucoma deben de ser recetadas por un médico oftalmólogo. No podemos ir a la farmacia y decir, deme una gota, o ya me diagnosticaron glaucoma, deme una gota para glaucoma. No. Es muy importante que nuestro doctor nos revise y nos indique cuál es la gota ideal según nuestra etapa de glaucoma, según nuestros antecedentes, etcétera. Entonces es muy importante que quien nos indique y quien nos dé la receta sea un médico oftalmólogo. Okay. Juan Carlos Cuevas nos dice, ¿qué alimentos son recomendables para llevar una dieta ya con glaucoma? Bueno, siempre se recomienda llevar una dieta sana independientemente de que tengamos glaucoma o no. Y esto aplica para todas las enfermedades, ¿no? El llevar una dieta sana va a ayudar a que tengamos una mejor oxigenación en nuestros tejidos. Y bueno, indudablemente el tener una dieta sana también ayuda a que no nos dé diabetes o hipertensión arterial, que son situaciones que pudieran coadyuvar o empeorar un glaucoma. También nos pregunta Rubicela, a mí me dieron estas 3 gotas, ¿está bien? Ipromelosa, dorzolamida, latanoprost. Bueno, la ipromelosa es una gota para lubricar y la dorzolamida y el latanoprost son gotas para glaucoma. Y si te las indicó tu doctor oftalmólogo, pues hay que seguir con esas gotas. Ok, nos pregunta, ¿qué tipo de ejercicios son recomendables para un paciente con glaucoma? ¿Ayuda? Bueno, se recomienda llevar una vida saludable. El ejercicio es muy bueno porque se ha reportado que el hacer ejercicio, sobre todo aeróbico, baja la presión intraocular. Hay algunos ejercicios que pudieran estar un poco contraindicados cuando tenemos glaucoma. Por ejemplo, si hacemos yoga y hacemos ejercicios que impliquen ponernos de cabeza o hacer esfuerzos exagerados, a veces pudieran aumentar la presión intraocular. Pero bueno, en general el ejercicio es benéfico para el glaucoma. Okay. Saraí Merlín nos pregunta, ¿afecta el consumo de alcohol? Pues mira, indirectamente para glaucoma no tiene ninguna relación. Te puede afectar para otras cosas. Si tú consumes alcohol, pues puedes tener daño hepático, puedes tener más riesgo de tener diabetes, y recordemos, la diabetes pues también es un factor de riesgo para que nos pueda dar un glaucoma que se llama glaucoma neovascular. Entonces, indudablemente la ingesta de alcohol pues debe de ser, pues, lo ideal es que no consumamos alcohol, ¿verdad? Ni para glaucoma ni para cualquier enfermedad. Okay. Nacho Juárez nos dice, si no quiero usar gotas, ¿puedo pasar directo a una cirugía? Bueno, hay que ver por qué no quieres usar las gotas. A veces es porque no tenemos tiempo para colocarlas o no sabemos cómo colocarlas o en fin, nos incomoda la gota. Pues sí, hay opciones. Si no toleras las gotas o no quieres colocar gotas, probablemente tu doctor te pudiera planear otra opción, que probablemente antes de cirugía pudiera ser una opción con láser, probablemente, o a lo mejor una cirugía de mínima invasión, pero muy seguramente podría caber ahí la opción de un láser. También nos preguntan que cada cuánto deben de acudir a revisión con el oftalmólogo. Bueno, si ya tienes glaucoma, es muy importante que acudas a tus revisiones periódicas. Generalmente los citamos cada 3 o 4 meses a tomar la presión intraocular. Les enviamos campos visuales. Lo ideal es tener un campo semestral. Y también estudios que se llaman OCT, que lo ideal si pudiera ser sería semestral o si no anual. Todo depende como del estadio del glaucoma. Hay pacientes con glaucoma que están tan estables que incluso podemos verlos cada 6 meses. Pero hay pacientes que pudieran tener un glaucoma pues muy avanzado que debemos de verlos incluso cada 2 meses.
Bueno, última pregunta, nos dice Juan Carlos, ¿dormir boca abajo es malo para nuestros ojos? No, bueno, realmente no es malo. Se ha implicado el dormir hacia abajo, pues como un pequeño factor de riesgo para una crisis aguda de glaucoma por glaucoma de ángulo cerrado, pero realmente no está totalmente avalado, la verdad no tiene mucha implicación la